Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear una textura completamente procedural, esta textura de ladrillo que tenéis aquí, utilizando Substance Designer. Ya hemos visto en un tutorial anterior a este, en el mismo canal, pues una pequeña introducción a Substance Designer para que os podáis familiarizar con el software y entender un poco mejor su funcionamiento. Y hoy vamos a centrarnos, en lugar de en la creación de distintos materiales complejos, nos vamos a centrar en la creación de texturas procedurales. Substance Designer es un software que a mí personalmente me gusta mucho, pero puede llegar a ser un poco complejo. Entonces, como seguramente me va a resultar imposible recordar absolutamente todo lo que he hecho en esta sustancia, que si bien no es muy compleja, pues tiene cierto grado de complejidad, lo que voy a hacer es que voy a fraccionarlo en distintas partes y os iré explicando distintas maneras de crear las distintas partes de esta textura. Vamos a comenzar y espero que resulte interesante. Vamos a crear nuestra sustancia, le damos aquí a nueva y yo voy a utilizar el modelo de Specular Glossiness porque es el que suelo utilizar para mi motor de render. Si vais a trabajar con motores de videojuegos como Unreal Engine o Unity, seguramente vais a preferir Metallic Roughness. La metodología es prácticamente idéntica, pero en Metallic Roughness pues tendréis que usar un canal al revés, justamente. Yo voy a utilizar Specular Glossiness. La primera opción que va a afectar mucho a nuestra sustancia es la resolución. Hay algunos nodos, algunos de ellos los voy a utilizar en concreto en este tutorial, que van a cambiar mucho dependiendo de la resolución que utilicemos, porque detectan, por ejemplo, píxeles en nuestra imagen. Y eso significa que si la imagen ocupa la mitad, pues la cantidad de píxeles que va a detectar en los bordes, por ejemplo, va a ser menor o va a tener menos precisión. Entonces yo voy a trabajar a 4K, pero podéis trabajar a 2K, por ejemplo, si no os podéis permitir 4K, y tendréis que tenerlo en cuenta porque es posible que algunos de los resultados sean ligeramente diferentes. Antes de ponernos directamente con nuestra textura, vamos a ver unos conceptos muy básicos de Substance Designer. Aseguraros siempre de que en materiales, vuestro modelo de materiales es igual al que estáis utilizando vosotros en la sustancia. En Substance Designer tenemos una cantidad limitada de herramientas con las que trabajar, una cantidad de herramientas procedurales limitada. Y con esa cantidad de herramientas tenemos que ser capaces de crear cualquier cosa, una piedra, musgo, un palito, cualquier cosa la tenemos que crear con herramientas muy básicas. Entonces muchas veces tendremos que mezclar varias herramientas para conseguir ese resultado. Esa es quizá la parte más importante de Substance Designer y de cualquier sistema de creación procedural de texturas. Tener la capacidad de imaginarse, por ejemplo, que la mezcla de dos herramientas que en principio no tienen ninguna relación nos van a permitir obtener un resultado que es justamente lo que necesitamos. Vamos a crear, por ejemplo, algo que se suele hacer muy habitual para crear formas de piedrecitas y de cosas similares. Podemos utilizar, por ejemplo, esta herramienta, la herramienta de polígono, que lo que nos permite es crear pues un polígono. Tenemos aquí varias opciones para hacer que sea más suave o más puntiagudo y para controlar varias opciones de nuestro polígono. Entonces nosotros podemos crear un volumen, por ejemplo, con esta piedrecita. Vamos a quitarle aquí el alfa y vamos a ponerle una intensidad un poco más grande para que se vea bien. Entonces, si nosotros ahora queremos hacer que esta forma sea un poco más interesante, porque esta es una de las formas básicas que trae el software, pero nosotros queremos que sea más natural, que sea más orgánica. Una primera cosa que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar algunos de los nodos que tenemos aquí, como Shape Transform. Y, sobre todo, lo que más vamos a utilizar en Substance Designer durante todo el rato es el nodo de Blend, que nos va a permitir mezclar varias texturas o varios mapas. Por ejemplo, en los nodos de fusión me imagino que la mayoría de vosotros ya los conoce perfectamente. Los más interesantes son quizá sustraer, multiplicar y añadir. Con sustraer lo que hacemos es que borramos o sustraemos esta textura sobre esta textura. Como las dos son idénticas, el resultado es negro. Si a esta le resto esta, obtengo un negro. Sin embargo, si encuentro una manera de cambiar esta de arriba, por ejemplo, vamos a aplicarle un offset a las transformaciones, puedo empezar a conseguir shapes o formas mucho más interesantes. Fijaros que, como ahora la parte de arriba es diferente a la parte de abajo, el resultado es distinto. Esto sería como una booleana, para que lo entendáis.
Voy a jugar un poco más con esta forma, a ver si conseguimos un resultado interesante. Esto, por ejemplo, ahora sería una forma mucho más interesante a la que teníamos nosotros al principio. Conseguir esta forma, no podemos conseguir esta forma con las herramientas por defecto de Substance Designer. Tenemos que encontrar una manera de, combinando varias herramientas, conseguir el resultado que nosotros queremos. Podemos seguir, por ejemplo, ahora con un blend, y vamos a utilizar, por ejemplo, un noise procedural. Podemos hacer algo similar, lo vamos a dar aquí a sustraer, y ahora hemos creado una forma diferente. Esto podría ser, pues no sé, una mancha que hay en una pared. Si lo invertimos, podría ser, por ejemplo, al contrario, un agujero que hay en una pared. Y podemos ajustar la cantidad de opacidad de nuestro blend para controlar, por ejemplo, la interacción que hay entre esta forma y este noise. Y eso, fijaros, nos permite obtener resultados completamente distintos y muy interesantes. Podemos utilizar una cantidad mayor y generar así, por ejemplo, esto podría ser pues el típico desconchón en una pared. O podría ser, no sé, una piedra o algo similar. Y podemos ir jugando con distintos nodos. Podemos aplicarle, por ejemplo, un blur a nuestras... Perdón, esto es un blend. Podemos aplicarle un blur para que el resultado, en lugar de ser tan puntiagudo, sea completamente distinto. También le podemos aplicar a esta otra textura un blur. Y con distintas herramientas vamos consiguiendo distintos resultados. Esto sería completamente distinto, ¿veis? No tendría tantos detalles. Podría ser, no sé, una mancha más orgánica o cualquier cosa. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a estar haciendo todo el rato dentro de Substance Designer. Mezclar unas herramientas con otras. Mezclar un ruido con una forma, utilizar un tileado y así sucesivamente hasta que consigamos crear nuestra textura. Lo más normal es empezar por el canal difuso o por el canal de normales, dependiendo de cada uno de los materiales. Yo en este caso voy a empezar por el canal difuso. Lo primero que necesito es una manera de añadirle cierta aleatoriedad a mi canal difuso y que no sea un color monótono. Y eso lo podemos hacer muy fácilmente, por ejemplo, con los mapas que trae ya Substance Designer. Yo voy a utilizar, por ejemplo, este, que es un ruido procedural, que es muy sencillo de configurar. Simplemente tenéis un random seed que os permite cambiar el aspecto de ese noise. Y ahora, para que este noise sea el que determine el aspecto de mi canal difuso, lo que voy a hacer es que voy a teñir este noise en escala de grises con una serie de colores, con un gradient map. Gradient map lo podemos usar en modo escala de grises o en modo color. Nos interesa en este caso modo color. Para que este degradado tenga unos colores, por ejemplo, que procedan de una textura o que procedan, podemos cogerlos de aquí o de cualquier sitio, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar una textura que tengo aquí cargada de forma temporal. No la vamos a utilizar en nuestra sustancia va a ser 100% procedural, pero sí nos interesan estos colores que tiene la textura. Para, en lugar de tener que hacer el degradado manualmente, uno por uno, pues con esta herramienta de aquí, de Peak Gradient, podemos decirle que muestre, por ejemplo, esos colores y él va a crear un degradado utilizando esos colores. Entonces nos hemos ahorrado muchísimo trabajo. Voy a hacerlo un par de veces hasta que encuentre un degradado que me guste. Esta es una tarea muy importante y os recomiendo que estudiéis muy bien la textura hasta que encontréis algo que os guste. Una de las cosas que más me gustan de Substance Designer es que os obliga a estudiar muy bien los materiales y, por ejemplo, vais a tener que analizar esta textura muy bien para poder reproducirla luego proceduralmente. Vais a tener que pensar en por qué algunas zonas son más oscuras, por qué otras zonas son más brillantes, y ese tipo de cosas normalmente pues son cosas que nos pasan completamente desapercibidas. Entonces, independientemente de que nos pueda servir o no para crear nuestras texturas, es una herramienta extraordinaria como herramienta de aprendizaje. Voy a ver si encuentro un noise que me guste, o sea, un degradado que me guste. Porque soy un poco... Este, por ejemplo, este me gusta. Una vez que tenemos nuestro degradado ya podemos borrar la textura porque ya no la necesitamos para nada. Y para que no sea un solo noise, vamos a crear otro noise. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar Clouds, que es otra de mis texturas favoritas. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho ahora, pero en lugar de utilizar este noise, utilizando este otro noise. Y vamos a utilizar una textura con unos colores un poquito más oscuros. De esa manera vamos a tener dos variaciones diferentes de nuestro ladrillo, de nuestra textura de ladrillo.
Vamos a utilizar, por ejemplo, esos colores, me han gustado, por ejemplo. Ahora tengo ya como 2 capas de mi ladrillo y los voy a mezclar. Vamos a buscar una textura de suciedad procedural. Vamos a probar con esta, por ejemplo. Y utilizando un blend, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar las 2 texturas. De esa manera vamos a tener resultados más interesantes. Esta textura quizá es demasiado orgánica, vamos a buscar otra. Este puede ser un primer punto de partida quizás, o esta otra textura, vamos a probar con esta otra. Como veis, tendréis que ir probando distintas texturas hasta que encontréis algo que os guste. Esta, por ejemplo, pues para mi base, luego la seguiremos modificando, me vale. Este va a ser de momento el difuso de mi textura de ladrillos. Lo voy a conectar al canal difuso. Y ahora vamos a continuar con el canal de normales. El canal de normales es muy importante en una textura de ladrillo, porque es lo que nos va a definir, pues, dónde se sobresale el ladrillo y dónde está la otra parte del material, que puede ser cemento o algo similar. Para crear esa máscara, que nos va a servir tanto para crear una máscara entre 2 materiales como para crear el relieve de nuestra textura, podemos utilizar varias herramientas dentro de System Designer. Veréis que hay algunas que se llaman directamente generador de ladrillos, que son estas 4 que tenéis aquí, que las podéis utilizar perfectamente y os van a dar resultados interesantes, pero tienen algunas limitaciones. Tenéis acceso nada más que a una serie de opciones bastante limitadas que os permiten hacer cosas interesantes, pero no todas las que se pueden hacer con otra textura que vamos a ver ahora. Vamos a utilizar este Tile Generator, que es como, bueno, este no, que es el de color. Vamos a utilizar el de blanco y negro. Este sería, digamos, por así decirlo, el más completo. Tiene la ventaja de que al ser tan completo lo podemos configurar a nuestro gusto. Pero eso también es un inconveniente, porque fijaros que en el otro teníamos 4 o 5 opciones y en este tenemos montones de opciones. Siempre que podáis utilizar el otro, pues mejor, pues porque así os evitáis tiempo en configurar el generador de tileado. Pero yo en este caso voy a utilizar este. Este generador de tileado nos permite repetir una forma de una forma procedural. Le podemos decir, por ejemplo, que nos repita, en este caso está repitiéndonos un cuadrado, pero eso lo podemos cambiar. Podemos decirle que nos repita un círculo, por ejemplo. Podemos decirle que nos repita esta otra forma. O podemos decirle que nos repita una imagen personalizada, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y ahora vamos a crear la forma de nuestro ladrillo. Para crear la forma de nuestro ladrillo vamos a utilizar Shape. Por defecto, Shape viene con la opción de cuadrado, que a nosotros nos interesa. La vamos a conectar dentro de la imagen de nuestro tileado y ahora tenemos un tileado que está repitiendo un cuadrado blanco un montón de veces y evidentemente pues es todo blanco. Para que aparezcan las grietas o las juntas de nuestros ladrillos vamos a escalar nuestra forma. En lugar de decirle que su escala sea de 1, le vamos a poner, por ejemplo, 0,95. Y entonces nos va a aparecer este reborde negro en nuestra geometría. Y ahora estamos repitiendo esta forma que tiene un borde negro. ¿Veis lo que os decía antes? Son herramientas muy sencillas, pero utilizadas en conjunto nos van a permitir generar todo tipo de formas diferentes. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, que esto tenga un aspecto más de ladrillo. Vamos a cambiar, por ejemplo, la cantidad de ladrillos en uno de los ejes. Y vamos a cambiar también, variación de escala, el offset. Para que no estén todos, vamos a ponerle 0,5 o 0,25. Para que tengamos más la forma que tienen realmente los ladrillos. Con este generador pasa una cosa y es que cuando utilicéis, por ejemplo, formas como esta que tenemos aquí, que es una forma cuadrada y la estamos escalando para generar nuestra forma de ladrillo, os va a pasar esto que os pasa aquí. Y es que la junta vertical es más ancha que la junta horizontal. Eso lo vamos a arreglar ahora en un momento. Primero vamos a ver de qué manera podemos hacer, por ejemplo, que esta forma de ladrillo no sea tan recta. Porque lo que queremos hacer es unos ladrillos que estén un poco más desgastados. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es a la forma que estamos repitiendo varias veces, le vamos a aplicar, por ejemplo, en este caso, un blur. En lugar de este blur, voy a utilizar un blur de alta calidad, que es... vamos a ver dónde está.
Tenéis un blur de baja calidad y un blur de alta calidad. La diferencia es que cuando normalmente tenéis que hacer que esta sustancia se ejecute en tiempo real, siempre que podáis utilizar el blur de baja calidad va a ser mejor, porque así os vais a ahorrar tiempo de cálculo. Como esta sustancia no la voy a renderizar en tiempo real, sino que voy a generar los mapas de forma independiente, me puedo permitir el lujo de utilizar desenfoques de alta calidad. Vamos a ver cuál sería el resultado. Y ahora tenemos aquí este desenfoque. Si os fijáis, hemos desenfocado los bordes de nuestra textura. Ahora vamos a hacer con unos niveles que esos bordes no estén tan desenfocados. Vamos a contrastar nuestra imagen. Y de esta manera, fijaros lo que estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo una imagen que tiene los bordes redondeados, pero con los niveles podemos definir cómo de afilado es ese borde. Si os fijáis, con los niveles muy contrastados conseguimos que el borde sea muy afilado, y si no los contrastamos tanto, conseguimos que el borde sea menos afilado. Podemos hacerlo en las dos direcciones, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya tenemos, por así decirlo, la forma básica de nuestro ladrillo, que es esta de aquí. Y aquí la podéis ver que se está repitiendo, ¿veis? Esta forma ahora es un poco más interesante que antes. Vamos ahora a hacer que todavía la forma sea un poco más interesante. Primero vamos a evitar este problema que tenemos aquí, y es que estas juntas sean un poco más grandes, y eso lo podéis controlar con esta opción de aquí, si no recuerdo mal. Exactamente. Vamos a ponerle un valor negativo muy pequeño, hasta que consigamos neutralizar ese problema. Y ahora tenemos más o menos el mismo tamaño en anchura y en altura. Y ahora vamos a añadirle un poco de aleatoriedad a nuestros ladrillos, porque ahora están muy perfectamente colocados. Dentro del generador de tileado tenemos varias opciones para hacer que nuestros ladrillos roten, por ejemplo. Fijaros que aquí tenemos una opción de rotación aleatoria que nos permite hacer precisamente eso. Voy a poner un valor muy pequeñito, porque lo único que quiero es que esto sea ligeramente imperfecto. No nos interesa que sea completamente caótico. Fijaros, incluso vamos a ponerle menos, 0,75. Fijaros que aunque es un detalle muy sutil, hace que nuestros ladrillos resulten mucho más interesantes. Ya no están todos perfectamente alineados. Y ahora vamos a crear, esta sería nuestra máscara básica, que ahora vamos a ir añadiendo complejidad a esa máscara. Ahora vamos a crear el siguiente material, que sería el del cemento que hay detrás de nuestro ladrillo. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho aquí arriba. Vamos a utilizar, por ejemplo, uno de estos noise procedurales con un degradado. Y en este caso vamos a utilizar como imagen de color una imagen de cemento, simplemente. Estas imágenes en realidad no son tan importantes. Podéis utilizar las que queráis, o incluso podéis crear vosotros el mismo degradado si no tenéis mucha prisa. Esto simplemente os permite, pues eso, conseguir un degradado con un clic, como este que tenéis aquí, que es un degradado que ya tiene más o menos los colores de este cemento. De momento vamos a mezclar estos dos colores y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Vamos a utilizar un blend y vamos a mezclar nuestro cemento con nuestro ladrillo utilizando la máscara que acabamos de crear. Y esto nos da como resultado nuestro difuso más a lo bruto, por así decirlo. Ahora veremos qué cosas tenemos que hacer para que este difuso sea más interesante. Vamos a conectarlo en nuestro canal difuso. Y ya tenemos lo que empieza a ser nuestra textura de ladrillos. Lo primero que vamos a hacer es añadirle un poco más de complejidad a la textura del ladrillo. Vamos a añadirle, por ejemplo, utilizando otra textura procedural. Vamos a buscar un noise. A ver este. Este me puede valer perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a añadirle algunas zonas un poco más oscuras y algunas zonas un poco más claritas. Lo vamos a hacer utilizando un blend. Vamos a poner este por encima. Pensad que como este mapa es en color, ya os lo expliqué en la primera parte del tutorial, tiene la salida en color amarillo, y este mapa es en escala de grises, me aparece este problema, y es que no los puedo mezclar. Tengo que transformar esto en un mapa de color, con un degradado de color. Y ahora ya los puedo mezclar perfectamente. Primero voy a poner este, por ejemplo, como sustraer, a ver qué resultado obtenemos.
Y estoy generando simplemente esas pequeñas manchas que estáis viendo ahí, que son como pues unas zonas en el ladrillo un poco más oscuras. Puedo jugar con esta textura, con unos niveles, por ejemplo, y hacer que tenga más partes o menos partes negras. Puedo hacer, por ejemplo, haciendo esto, que haya cada vez más partes negras de este ladrillo. Vamos a ajustar un poco los niveles. Vamos a probar con otra textura, porque esta textura me gusta quizá más para hacer unas pequeñas motas blancas. Vamos a probar con una textura ligeramente diferente. Vamos a probar, por ejemplo, con esta textura. Vamos a hacer lo mismo, la transformamos en una textura en color y ahora le aplicamos esa textura encima de la anterior. Como es muy bestia el efecto, lo vamos a reducir mucho la opacidad. Vamos a aplicarle también un nodo de transformación. Y vamos a darle un poco de tileado a esta textura. Luego vais a ver que hay maneras de conseguir que esto que estamos viendo aquí ahora como tileado no se note en absoluto. Lo veremos un poco más adelante. Vamos a ponerle muy poquito. Porque lo único que quiero es hacer que este difuso sea un poquito más interesante, que no sea tan monótono como era antes. Y ahora voy a hacer otro blend más. Vamos a crear un nuevo blend. Y en este caso vamos a utilizar esta textura que tiene estos puntitos blancos, pero en este caso, en lugar de restarle, para sumarle una serie de manchitas blancas, por ejemplo. Esto hay que ponerle un degradado también de color. Y estas las vamos a poner, por ejemplo, como añadir. Le vamos a poner menos intensidad. Y este mapa de niveles se lo vamos a quitar por completo. Y ahí tenemos nuestras manchitas blancas. Este mapa aquí está muy fuerte todavía. Y ahora ya tenemos una textura, un canal difuso que es un poco más interesante que antes. Luego veremos de qué manera evitamos el hecho de que parezca una pegatina, de que se note, por ejemplo, que esta mancha pues es una mancha que está como superpuesta a varios ladrillos. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Ya vamos teniendo cada vez más definido nuestro canal difuso. Vamos a ver nuestro mapa de ladrillos, nuestro canal de cemento. Quizá necesita ser mucho más pequeño. Vamos a aplicarle una transformación a este mapa y vamos a hacerlo muchísimo más fino. Vamos a ver. Incluso vamos a mezclarlo, vamos a crear otro noise. Vamos a buscar un noise muy fino, que es este de aquí, por ejemplo. Y lo vamos a mezclar sobre nuestro cemento. Vamos a utilizar otro blend. Veis que todo el rato es exactamente lo mismo. Creamos varias texturas, las mezclamos con blend, las mezclamos otra vez y así sucesivamente. Cuando vais a mezclar dos imágenes que son en color con una en escala de grises, tenéis que corregir una de ellas con un degradado. Y a esta le vamos a poner un modo overlay, por ejemplo. Y le vamos a ajustar también la transformación, porque lo que queremos es un ruido de muy baja frecuencia. Y ahora podemos ajustar aquí en nuestro cemento la opacidad, por ejemplo 0,5 puede que esté bien. Lo que estoy intentando es generar una textura que sea un poco más interesante, porque aunque es una parte que se ve muy poco de mi material, quiero que tenga detalles de baja frecuencia. Vamos a ver ahora. Bien, ahora ya es un poco más interesante, si os fijáis. De momento pensad que solo tenemos el difuso, falta muchísima información para que esta textura sea más interesante. De hecho, para que lo podáis ir viendo poco a poco, vamos a crear ya el canal de normales. El canal de normales lo vamos a sacar de esta máscara que tenemos aquí. Y es muy sencillo, simplemente creamos un nodo de normales. Esto hay que desconectarlo. Creamos nuestro nodo de normales y eso automáticamente ha creado este mapa de normales.
que es un mapa de normales que nos va a valer perfectamente de momento. Lo vamos a conectar dentro del mapa de normales. Y fijaros cómo el mapa de normales ya hace que este ladrillo sea un poco más interesante. Luego veremos de qué manera podemos mejorar este mapa de normales y cómo hacerlo todavía más interesante, ¿de acuerdo? De momento estamos concentrándonos en el difuso. Además de esto, vamos ahora a crear de forma temporal, por ejemplo, el glossiness y el especular de nuestra textura, para que lo que vemos aquí en el viewport se vaya pareciendo cada vez más a nuestro material definitivo. El especular es muy sencillo. Vamos a utilizar esta máscara para mezclar dos colores. No nos vamos a concentrar mucho en el especular. Para crear colores sólidos tenéis, por ejemplo, aquí Uniform Color. Lo ponemos en escala de grises porque vamos a crear un mapa especular y lo duplicamos. Vamos a utilizar un Blend y vamos a mezclar estos dos colores. Los vamos a mezclar utilizando nuestra máscara que hemos creado con los ladrillos, y eso nos va a permitir tener un especular diferente para el cemento y otro especular para los ladrillos. Vamos a modificar, por ejemplo, este. Y como veis, tenemos un especular para el cemento, que ahora está en 0, está en negro, y otro especular diferente para los ladrillos, que es este gris de aquí. Al cemento no solo vamos a poner completamente negro, pero casi. Le vamos a poner un color muy oscurito. Y este quizá un poquito menos. Luego los iremos retocando poco a poco. Y vamos a conectarlo en nuestro canal especular para que tenga ciertos reflejos nuestro ladrillo. Y por último vamos a crear un glossiness. De momento vamos a crear un glossiness muy sencillo. Vamos a crear un glossiness que va a ser una textura de este tipo. Y con unos niveles vamos a ajustar el glossiness de nuestro ladrillo. Todas estas cosas ya las vimos en el primer tutorial sobre Substance Designer, por eso no estoy entrando en grandes detalles sobre cómo podemos hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ajustar simplemente de forma temporal, porque ya os digo que todo esto lo vamos a hacer ahora después mucho mejor. Vamos a duplicar este blend. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tener un glossiness uniforme para nuestro cemento, que va a ser, vamos a probar de momento con este, y vamos a utilizar el de ladrillo, este que acabamos de crear, y ahora vamos a tener esta otra textura que es un poco más interesante. De manera que veis, tenemos un ladrillo que tiene de momento una reflectancia, pero el cemento no está reflejando. Luego decidiremos si nos interesa que refleje o no ese cemento. Bien, vamos a seguir añadiéndole al mapa de normales un poco más de detalle. Primero necesitamos hacer que este ladrillo no sea tan liso, porque ahora mismo parece que está perfectamente pulido. Vamos a añadirle un mapa de rugosidad, por así decirlo. Vamos a añadir un noise, por ejemplo. Voy a buscar uno. Este mismo, por ejemplo. Normalmente cuando vosotros creéis el material, pensad que yo aquí lo estoy haciendo al tuntún. Es normal que crear una sustancia de un material complejo nos lleve incluso días, ¿de acuerdo? Entonces, no penséis que es una cosa que hay que hacer a toda velocidad, porque entonces no vais a obtener buenos resultados. Lo bueno que tiene es que una vez que hayáis creado la sustancia, la vais a poder modificar a gusto para crear varias texturas completamente diferentes. Entonces, ahora vamos a crear en el normal map. Ya teníamos la máscara básica, que es esta que tenéis aquí, y ahora vamos a crear un blend. Perdonad. Vamos a crear un blend independiente. Vamos a crear un blend donde vamos a tener por un lado la máscara básica, porque nos sigue interesando tener esa máscara básica como relieve, pero ahora además le vamos a añadir un relieve con un ruido. Y se lo vamos a añadir, pues vamos a ver cómo, por ejemplo, añadir. No, como sustraer, por ejemplo. Y estamos añadiendo relieve solamente en la parte de los ladrillos. Como veis, el relieve es muy bestia. Lo que vamos a hacer es cambiarle la opacidad. De manera que ahora vamos a tener unos ladrillos con un poquito de relieve, pero no tanto. Hay que ajustarlo hasta que consigamos un resultado que nos resulte interesante. Como ahora mismo este relieve está muy bestia, pues tendremos que utilizar aquí valores muy bajitos.
hasta que el ladrillo tenga cierta rugosidad, pero no sea pues completamente rugoso. Todo esto luego, ya os digo, lo podemos ir ajustando poco a poco. Y ahora también podemos hacer un nodo de transformación aquí, por ejemplo, pues para ajustar la escala de ese pequeño ruido que le hemos añadido a nuestros ladrillos. Me sigue pareciendo muy exagerado. Fijaros que aunque no se vea aquí en el viewport, como estamos trabajando creo que estoy trabajando con 16 bits, hay mucha información que no llegamos a ver, pero que está presente en la sustancia. Tiene mucho grado de precisión, ¿de acuerdo? Entonces a veces tendréis que pues tener eso en cuenta y utilizar valores muy pequeñitos. Vamos a poner con 0,01 de momento. Bien, de momento está bien. Quizá tiene demasiado glossiness, que eso también lo retocaremos ahora después. Vamos a bajarles un poquito el glossiness a los ladrillos. Bien, y ahora vamos a buscar una manera de que parezca que cada ladrillo está en una posición diferente, porque ahora si os fijáis la textura que hemos utilizado para definir nuestro diffuse se nota que es una textura, que está puesta en una zona muy concreta. Para conseguir eso tenemos que recurrir a una técnica un poco extraña y es, vamos a crear, por ejemplo, vamos a utilizar esta misma máscara, pero tenemos que hacerle una serie de cosas a esta máscara para que la podamos utilizar. Vamos a duplicarla. Y dentro del generador de tileado tenemos una opción que nos permite variar la luminosidad, por ejemplo. Podemos añadirle esta opción y eso nos añade una variación aleatoria en la luminosidad. Una primera cosa que podemos hacer es utilizar esta variación aleatoria con un blend, ponerla encima, por ejemplo, acordaros siempre de ponerle un gradiente. Y la vamos a utilizar, por ejemplo, como overlay y le vamos a poner una opacidad muy pequeñita. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener algunos ladrillos más claritos y otros ladrillos un poco más oscuros. Y eso va a hacer que nuestra textura sea un poquito más interesante. Vamos a ponerle 0,1, por ejemplo. Sí, 0,1 está bastante bien. Pero además, esta máscara la he creado porque quiero hacer con ella una cosa bastante interesante. Vamos a utilizar un nodo que se llama Directional Warp, que nos permite, dejadme buscarlo, nos permite distorsionar nuestra textura utilizando otra textura. Esto lo vamos a ver ahora cuando creemos las grietas, por ejemplo, con mucho más detalle. Este nodo necesita dos entradas, un input y un input de intensidad. Lo que va a hacer este nodo es que va a distorsionar nuestra textura utilizando los valores de otra textura. Yo, por ejemplo, en este caso, le voy a decir que el input va a ser mi textura, que es la que quiero distorsionar, esta de aquí. Y lo que va a controlar la intensidad va a ser esta máscara que he creado aquí. Como me he asegurado de que cada ladrillo tenga un color sólido, eso me va a garantizar que cada ladrillo va a tener una intensidad diferente de Directional Warp. Vamos a conectarlo y vamos a ver el resultado. Si os fijéis, bueno, necesitamos poner valores muy altos. Originalmente este nodo quizá no está pensado para hacer exactamente esto, está pensado para distorsionar ligeramente la textura, pero como nosotros le estamos proporcionando una textura de intensidad que tiene bloques muy concretos de ladrillos, que son de colores uniformes, eso nos permite subir muchísimo este valor, por ejemplo a 1000 o a 2000, y conseguir efectos muy interesantes. Lo que estamos consiguiendo es rotar la textura en direcciones aleatorias utilizando esta máscara, de manera que un ladrillo de un color siempre se va a rotar entero en una misma dirección. Eso nos evita que nos aparezcan pues en medio de un ladrillo un corte o cosas extrañas. Pero es muy importante para poder conseguir ese efecto que le nutramos de una máscara que se base en colores sólidos. Si nos fijamos bien, en los bordes de los ladrillos tenemos problemas. Tenemos problemas porque en realidad nuestra máscara no son colores completamente sólidos. Hay un pequeño degradado. Eso significa que el warp que hay en esta zona de aquí no es el mismo que hay en estos píxeles de aquí. Pensad que Substance Designer trabaja con un nivel de precisión altísimo. Entonces, la diferencia que hay entre estos píxeles y estos de aquí es brutal. Y eso se nota
en el warp, en los bordes de mi ladrillo. Quizá no es tan grave si tenemos en cuenta que cuando lo conectemos a nuestro flujo completo y lo analicemos, veremos que gran parte de esa textura está en el cemento. Pero aún así sigue habiendo unos bordes que a mí personalmente no me gustan. La manera de corregir eso es garantizándonos que no tenemos ese degradado en nuestra textura de nuestra máscara, en esta máscara de aquí. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues vamos a ver qué maneras tenemos para conseguir hacer exactamente eso. Para eso vamos a utilizar otro nodo que se llama Distance, que es este de aquí, que nos permite extender los valores de una textura. Por ejemplo, si os fijáis aquí, este gris lo extendería hacia afuera en todas direcciones, este otro gris de aquí lo extendería hacia afuera en todas direcciones, y donde choquen, por así decirlo, pues se crea una línea sólida. Entonces vamos a conectarlo para que lo veáis. Bueno, necesitamos una máscara, vamos a crear de momento de forma temporal un color uniforme, un color blanco, para que podáis ver el efecto nada más. Vamos a ver. Bueno, no nos funciona con un color blanco, necesitamos la máscara final que vamos a utilizar. La máscara que necesitamos es la máscara que nos va a definir el centro de cada uno de estos ladrillos, el centro desde el cual se va a generar esa extensión de los bordes. En nuestro caso vamos a utilizar nuestra máscara de ladrillo, pero para evitarnos esos bordes suaves, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unos niveles. Podríamos utilizar otro nodo que vamos a ver ahora un poco más adelante, pero de momento lo vamos a hacer con niveles. Y con niveles nos vamos a garantizar que vamos a eliminar ese problema que tenemos de los bordes suaves. Vamos a hacerlo. No importa demasiado si nos comemos parte del ladrillo, nos quedamos cortos o nos pasamos. Pensad que esto es solo una máscara que nos va a permitir definir los centros desde los que se va a producir este efecto. De manera que cuando yo ahora lo conecte, ahora a ver si puedo mostrarlo porque estos van a ser valores muy pequeñitos. Si os fijáis, lo que hacemos al incrementar estos valores es que vamos haciendo que desde la máscara que creamos, que era esta, se va extendiendo nuestra textura. Como veis, las herramientas que tiene Sustain Designer son muy curiosas y son muy potentes y nos permiten hacer todo tipo de cosas. Pero para llegar al punto en el que se nos ocurra esto, tenemos que haber visto en otra Substance algo parecido o haber visto otra persona que lo utiliza quizá para hacer otra cosa diferente, y entonces cuando se nos presente esta necesidad podemos recurrir a este tipo de métodos. Ya tenemos entonces una máscara que nos va a permitir controlar mucho mejor el Distance Warp sin que se nos produzcan estos problemas en los bordes. Vamos a conectarlo y vamos a ver si funciona correctamente. Y si os fijáis, ahora tenemos un Warp muchísimo más limpio. Vamos a ver si conseguimos ajustarlo un poquito más para que sea lo más perfecto posible, porque ahí sigue habiendo un pequeño degradado que no me gusta. Vamos a ver si se ve en nuestro canal difuso. Y bueno, se ve un poquito, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. Entonces ahora hemos conseguido una textura, que fijaros la que teníamos inicialmente. Inicialmente teníamos esta textura, vamos a conectarla. Que pues era mucho más evidente que estábamos utilizando una textura, era muy monótona, este ladrillo no era creíble, pues tenía como una mancha demasiado uniforme. Y añadiendo un Directional Warp y añadiendo también la propia máscara de ladrillo pero con valores de luminosidad aleatorios, hemos conseguido crear una textura de ladrillo muchísimo más interesante, que ahora es mucho más creíble, tiene esa aleatoriedad que suelen tener las paredes de ladrillo. Estas cosas son muy importantes porque hay una gran diferencia entre esa primera textura que hemos creado y esta otra textura. Y habéis visto que no hemos necesitado invertir tampoco tanto trabajo. Vamos a crear ahora unas pequeñas grietas en alguno de los ladrillos. No siempre es necesario hacer esto, pero me gustaría que vierais cómo lo podemos hacer. Bueno, antes de las grietas vamos a crear un relieve un poco más interesante. Podemos hacer una cosa interesante con esta máscara que tenemos aquí. Vamos a crear un blur, por ejemplo.
Vamos a crear un blur de alta calidad. Y vamos a conectar nuestra máscara a nuestro blur. Como veis, por defecto tiene valores muy bestias, hay que bajarlo mucho. Y fijaros, esto os lo quiero mostrar porque es una cosa que se utiliza muy habitualmente para generar los bordes de una máscara. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero calcular los bordes justo de la máscara de cada uno de los ladrillos individuales. Puedo utilizar un blend, por ejemplo, entre mi textura original, mi textura difuminada y utilizar un modo de sustraer, por ejemplo. Y eso me permite tener este resultado. Le estoy restando este resultado a este otro. Y la única diferencia que hay es el blur que le he introducido. Y de hecho puedo, controlando el blur, controlar esa máscara. Esto lo podemos utilizar, pues, por ejemplo, para hacer que estos ladrillos estén un poco más desgastados en la parte de los bordes, o para conseguir que el relieve sea distinto. Por ejemplo, para conseguir que haya un pequeño relieve extra en el borde del ladrillo. Eso pasa en algunas cerámicas, por ejemplo. Lo podemos usar para infinidad de cosas. Lo que quiero mostraros es, pues eso, que es una manera de conseguir precisamente resaltar esos bordes de ahí. Yo lo voy a utilizar en este caso para dos cosas. Primero, lo voy a conectar en mi difuso con un blend. Lo voy a incorporar a ese difuso. Acordaros, como esto es una imagen en escala de grises, le tengo que aplicar un degradado para poder conectarlo en el difuso, que es de color. Y ahora lo voy a poner como modo, por ejemplo, añadir con una opacidad muy pequeña. Una opacidad quizás del, no sé, 0,2, una cosa así. Y eso me hace en los bordes del ladrillo me da un resultado un poquito más interesante. Voy a intentar corregir este problema del warp rotándolo. O buscando unos valores un poco menos, una cosa así. Vamos a ponerle 1000. Bien, ya tenemos entonces, fijaros que el ladrillo ahora tiene un pequeño reborde que está como desgastado. Este tipo de cosas tenéis que tener cuidado de no abusar de ellas, porque en realidad el canal difuso, lo ideal es que no tenga demasiada información de las sombras y de los relieves, pero a veces un pequeño toque de este tipo pues puede hacer que sea un poquito más interesante la textura. Vamos a devolverla a conectar en su slot original. Y vamos a ver nuestro ladrillo. Vamos a crear entonces ahora unas pequeñas grietas en algunos de los ladrillos. Para crear nuestras grietas vamos a utilizar, por ejemplo, Tile Random. Lo que nos interesa ahora es generar una serie de formas básicas para luego, mediante la herramienta de Distance, generar un patrón que nos va a permitir, pues, crear nuestras grietas. Esta es una... Tile Random tiene un montón de opciones, de manera que vamos a ver si puedo configurarlo más o menos rápido. El tamaño aleatorio lo desactivamos. Y ahora vamos a, pues, darle una escala aleatoria a nuestras esferas. Estas esferas van a ser el centro de nuestro Distance. Acordaros que lo habíamos utilizado antes para generar el centro de nuestros ladrillos, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar el centro de una especie de celdas Voronoi para crear un patrón interesante. Vamos a ver qué podemos seguir ajustando aquí. Por ejemplo, vamos a ajustarles la luminosidad. También queremos que sea aleatoria, y ahora queremos que tengan una posición aleatoria, por ejemplo, para que no sea tan monótono esto, para que tengamos patrones un poquito más interesantes. Vamos a ajustarles un poco la escala también. Vamos a ver. Vamos a usar tal vez 6, puede funcionar, y ahora las quiero un poquito más pequeñas. Vamos a... Aquí en la escala les ajustamos un poco su escala. Y esto nos va a permitir tener un patrón un poco más interesante. Vais a ver que ahora, por ejemplo, cuando nosotros conectemos esto aquí, acordaros que para que funcionara el nodo de distancia necesitamos una máscara que sea blanco y negro. Y aquí tenemos una máscara con colores aleatorios. La hemos hecho con colores aleatorios porque lo que nos interesa es que nuestro patrón tenga colores aleatorios. Ahora lo vais a ver.
Pero necesitamos que la máscara no los tenga. Luego lo que tenemos que hacer es crear un nodo de niveles. Y este nodo de niveles nos va a permitir crear nuestra máscara en blanco y negro. Lo ajustamos abajo del todo y entonces ahora podemos, utilizando el valor del nodo de distancia, crear nuestras celdas Voronoi, que era el objetivo de la creación de estos dos nodos. ¿Por qué queremos unas celdas Voronoi? Aquí hay un nodo que en teoría hace exactamente lo mismo, el celdas, y también tenéis uno que genera lo que nosotros vamos a generar, esta especie de grietas, pero el nodo de Edge Detection no funciona bien con estos, no sé por qué extraña razón, de manera que hay que crear el nuestro propio. Ahora que ya tenemos esto, pensad que la razón por la que yo quería tener colores independientes era precisamente para que se me generen todas estas aristas independientes. Y ahora con este otro nodo que se llama Edge Detect, a ver dónde está. Con este, lo que podemos hacer es precisamente decirle que busque los bordes en esta otra textura. Y eso nos permite generar pues este resultado tan interesante, que es lo que vamos a utilizar como base para nuestras grietas. Vamos a darle un radio quizá de un poquito más. 1 está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con este patrón que tenemos interesante? Nuestras grietas no nos interesa que sean tan rectas. Luego vamos a ver si encontramos una manera de deformar este patrón para que sea más parecido a unas grietas, para que sea un poco más orgánico. Eso lo vamos a hacer con el nodo de Warp. El de Directional Warp no, que es el que vimos antes, sino el de Warp normal, que nos va a permitir distorsionar una textura. Vamos a utilizar, para distorsionar nuestra textura, pues un noise. Lo conectamos dentro de nuestro Warp y ahora vais a ver el resultado que obtenemos. Vamos a bajar el valor. Estamos distorsionando nuestras grietas utilizando nuestro noise para conseguir un resultado un poco más orgánico, que nos va a ayudar a que nuestras grietas no sean tan feas. Podemos ahora jugar con la cantidad de bolitas que tenemos en nuestro mapa para tener grietas más pequeñas o más grandes. También podemos jugar con este noise. Podemos, por ejemplo, vamos a cambiarle un poco la distancia para que sea más pequeño. Y ahora tenemos que bajar un poquito este valor. Y eso nos va a permitir tener grietas más grandes o más pequeñas. Vamos a ajustarlo un poco. Y este sería el resultado que obtenemos de esta manera. Y vamos a utilizar otro nodo más. A ver. Slope Blur. Que nos va a permitir, pues vamos a utilizar, por ejemplo, Clouds. Nos va a permitir hacer que nuestras grietas sean mucho más interesantes. Vamos a ver aquí el resultado. Fijaros lo que conseguimos. Conseguimos que alrededor de nuestras grietas salgan estos pequeños defectos que son, pues, que parecen grietas, hace que nuestras grietas sean mucho más interesantes. Podemos probar varios métodos. Con min conseguimos que las grietas siempre estén presentes y con max conseguimos que solamente tengamos el ruido dentro de las grietas. Min en este caso es el que más nos interesa. Y ahora, ajustando la intensidad, podemos ajustar cuánto de este Slow Blur necesitamos. Slow Blur y Warp son dos herramientas que se utilizan muchísimo dentro de Substance Designer y os recomiendo que os familiaricéis con ellas cuanto antes mejor. Entonces ya tenemos el patrón de nuestras grietas, que ahora cuando se lo apliquemos a nuestros ladrillos podremos modificar ligeramente. Quizá tenemos que bajar un poco este valor, etc. El problema que tenemos ahora es que si yo estas grietas las mezclo con mi textura original, por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a crear un blend aquí. Si yo ahora conecto mis texturas, o sea, mis grietas, y lo vamos a poner, por ejemplo, en modo multiplicar. El problema que tenemos es es que las texturas, o sea, las grietas, están pues en todas partes, y entonces es muy extraño, porque parece como que las grietas forman parte de una textura completamente independiente. Sin embargo, si recordáis, habíamos hecho, utilizando aquí Distance Warp, algo para poder evitar ese problema en nuestro canal difuso. Y vamos a hacer lo mismo en nuestro canal de relieve. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este mismo Distance Warp, lo vamos a copiar, pero en este caso le vamos a nutrir
con nuestras grietas. Y eso nos va a permitir borrar la monotonía de las grietas o la continuidad de las grietas de un ladrillo a otro. Vamos a aplicárselo para que podáis ver la diferencia. ¿Qué ocurre aquí? Ok. Esto no puede ir por ahí. Ahora sí lo podemos conectar. Y entonces, como veis, ahora nuestras grietas no tienen el problema que tenían antes, ya no continúan de un ladrillo a otro. Ahora podemos estudiar nuestras grietas y, por ejemplo, vemos que son enormes. Lo que podemos hacer es venir aquí y, por ejemplo, este valor bajarlo mucho. Vamos a ponerlo con 0,05, tal vez, una cosa así. Incluso menos, 0,025. Y podemos ajustar también, por ejemplo, dentro de Edge Detect, el ancho de las grietas. Y ahora tenemos unas grietas pues mucho más interesantes. Hay, en mi opinión, demasiadas grietas. Lo que voy a intentar ahora es borrar algunas de las grietas. Para conseguir borrar algunas de las grietas, lo que podemos hacer es utilizar otro blend. Podemos, por ejemplo, utilizar, acordaros, este mapa que tenemos aquí para borrar algunas de esas grietas, o este mapa que tenemos aquí, por ejemplo. Vamos a crear otro blend. Aquí delante, por ejemplo, o no, aquí delante. O directamente lo podemos cargar como mapa de opacidad. Este mismo lo vamos a cargar como mapa de opacidad en nuestro blend, por ejemplo. Y eso nos va a permitir eliminar grietas en algunos puntos. El problema que tenemos ahora es que hay algunas zonas que son grises donde vamos a tener la mitad de la grieta o la grieta va a ser un poco más transparente y eso quizá no nos interesa. Podemos añadir un nodo de niveles entre medias de esta máscara y este mapa de opacidad. Y ahora con los niveles podemos contrastar mucho nuestra máscara. De manera que ahora solo vamos a tener grietas en estos ladrillos que tenemos aquí. Si os fijáis bien, ahora solamente hay grietas en algunos ladrillos muy concretos. Y aquí podéis ver, pues solo tenemos grietas en esos ladrillos. Si no queremos que sean grietas tan profundas, podríamos cambiar el color de nuestra máscara. Aquí, por ejemplo, podríamos generar un degradado en escala de grises y editar nuestro degradado para que en lugar de ir de negro a blanco, vaya de un gris, por ejemplo, vamos a poner aquí un gris, a blanco. Y de esta manera las grietas ya no van a ser tan profundas. Si os fijáis, aquí estamos controlando la profundidad de nuestras grietas. Ahora son unas grietas que no son tan profundas. Por último, vamos a añadirle en la parte de nuestro cemento, vamos a hacer que en lugar de ser un cemento no tan monótono, pues tenga, por ejemplo, algo así como musgo, o vamos a hacer que sea un poco más imperfecto. Fijaros que ya empezamos a tener pues un nodo un poco más complejo. De momento, la System Designer tiene una opción que es esta de aquí, que nos permite mostrarnos el nodo con líneas rectas y en teoría nos permite crear puntos como en Nuke para ordenar nuestro gráfico. Lo que pasa es que no funciona del todo bien y cuando creamos un punto nos crea varias líneas y al final es un caos. Pero es muy posible que en el próximo update esto esté solucionado y podamos organizar mucho mejor nuestros nodos, que ahora son un poco caóticos. Vamos a añadir en nuestro cemento, que lo tenemos aquí abajo, lo tenemos aquí, vamos a añadirle un poco de musgo. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues primero vamos a crear el difuso de nuestro musgo. Yo lo voy a crear de la misma manera que hemos creado los difusos de nuestros otros materiales. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a ver una textura que nos resulte interesante, por ejemplo, esta misma. Y vamos a utilizar la herramienta de gradiente, de color, y vamos a utilizar, en este caso, voy a utilizar esos colores que hay en la propia textura. O sea, en el propio HDR. Y esto me permite tener este degradado, que es como, pues eso, parece como musgo. Y ahora lo voy a mezclar quizá con otro noise, porque este tiene muy pocos detalles. Aquí falta detalles de alta frecuencia. Vamos a ver este otro, si tiene más información. No, vamos a buscar un noise.
Por ejemplo, este noise nos puede valer perfectamente. Y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Creamos un blend, metemos nuestra textura y lo ponemos un modo, por ejemplo, de overlay, o le podemos poner añadir si lo que queremos es aclarar nuestra textura. Bueno, yo lo voy a poner en este caso overlay, pero con una intensidad mucho menor. Y esto me ha añadido, pues como veis, algunos detalles de alta frecuencia que va a hacer que mi musgo sea un poco más interesante. Y ahora vamos a crear un blend entre nuestro cemento y nuestro musgo. Y vamos a crear también una máscara para nuestro musgo, para que nuestra máscara decida dónde se aplica y dónde no se aplica nuestro musgo. Vamos a probar, por ejemplo, con esta. Vamos a ver. Y si os fijáis, ya estamos creando algunas zonas en nuestros ladrillos que tienen este musgo. Podemos seguir complicando esta máscara todo lo que queramos para hacer que aparezca más o menos cantidad de musgo. O podemos mezclarla, por ejemplo, mediante un blend. Veis que todo el rato se repite el mismo procedimiento. Es crear mapas, mezclarlos con otros mapas y así sucesivamente. Lo complicado en Substance Designer al principio es pues que se nos ocurran cómo hacer ciertas cosas. Vamos a ver, vamos a probar con algunas de estas opciones. Que se nos ocurra, por ejemplo, pues cómo generar las grietas. Pues eso es una cosa que al principio, sobre todo, resulta un poco complicada. Si no la vemos en un tutorial o si no la vemos en algún foro, es difícil que se nos ocurran este tipo de recursos. Pero una vez que ya tengáis una serie de recursos con los que trabajar, os va a resultar mucho más sencillo crear vuestras substances. Fijaros que hemos creado una substance bastante compleja, que es un ladrillo, pues con todos sus canales, y ahora los podemos exportar o podemos exportar directamente nuestra substance. Esto sería básicamente el procedimiento para crear cualquier textura procedural. Generar formas, generar máscaras y poco a poco ir añadiendo complejidad a nuestra textura. Pensad que ahora podemos hacer a partir de aquí cualquier cosa. Si quiero, por ejemplo, de repente añadirle grietas o desgarrones a mis ladrillos, podría crear una máscara y utilizarla para, pues por ejemplo, para mezclarla con el musgo. O podría crear una máscara para mezclarla con el cemento y así sucesivamente. De momento, en este tutorial esto es lo que vamos a ver porque ya se está haciendo muy largo el tutorial. Voy a compartir con vosotros la sustancia original que hice para el tutorial, que es esta de aquí, para que podáis estudiarla y pues ver cómo está hecha y deducir algunos de los métodos que he utilizado en ella que os pueden resultar interesantes. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, pues me encantaría que os suscribierais y lo compartierais con cualquier persona que consideréis que le puede resultar de interés. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.